Hola, bienvenidos a Social Arte. Muchísima gente me ha escrito a raíz del video con Lightroom, Arturo, ¿hasta dónde llegará la inteligencia artificial? Y hoy decidí entonces hacer una comparativa, a ver qué tal, si es posible que la inteligencia artificial ya pueda sustituir una buena óptica. Así que no se separen. Bueno, estamos en este parque bellísimo del Turia. Vamos a estar haciendo la comparativa utilizando 5 lentes diferentes. Vamos a empezar con el 35 1.4, después vamos a pasar al 75 milímetros primo plan que tiene un desenfoque espectacular de burbujas. Pasado ese vamos a utilizar el 85 milímetros EM y después vamos a estar utilizando el STF, el 100 milímetros que tiene un bokeh diferente a cualquier otro lente también, porque la idea era hacer eso también, traer lentes que fueran bien distintivos en su bokeh. Y por último, el 135 milímetros de Sigma. Vamos a estar trabajando todos los lentes en su apertura máxima y después vamos a estar haciendo la misma foto en F8 para después en los dos programas de edición, tanto Luminar como Photoshop, simular el bokeh y ver qué tal se comporta con respecto a la foto original tomada desde la cámara con una buena óptica. Pero antes de que ustedes vean la comparativa, ¿por qué no me escriben allá abajo cuál creen ustedes que va a ser el ganador? ¿Inteligencia artificial o una buena óptica? Bueno, ya estoy aquí en la casa. Vamos a revisar entonces las fotos directamente en la computadora y hacer esa comparativa para ver qué tal la inteligencia artificial versus una buena óptica. Bueno, entonces comencemos aquí en Photoshop para ver qué tal el efecto que hace a desenfoque. Si se fijan, aquí tengo la foto tomada con el 35 milímetros. Después el efecto del desenfoque que genera Photoshop, que si ven es casi nada más que un Gaussian blur que genera alrededor y dejando el sujeto enfocado. Y después tenemos el efecto del lente en 35 milímetros, perdón, en f1.4. Bueno, la diferencia es abismal. Pero para que ustedes vean el procedimiento, vamos a eliminar esta capa, vamos a seleccionar el fondo, vamos a desactivar la capa del 35 milímetros 1.4, me voy a filtros, Neural Filters, y aquí voy directamente a la parte de desenfoque de profundidad. Entonces vemos que toma un tiempo, aquí está haciendo el procesado en el dispositivo para detectar cuál es el sujeto. De todas maneras, aquí tenemos para poder determinarle o decirle cuál es el punto focal que deseamos. Vamos a establecer que es la cámara y tenemos que esperar que aparezca el OK otra vez activado. ¿Ok? Y vamos a darle la mayor cantidad de desenfoque posible. Ya hizo su cálculo, vamos a darle OK entonces. Y bueno, vemos entonces el fondo, o sea, lo que es la foto original en F8, el desenfoque que genera la inteligencia artificial de Photoshop, que es prácticamente mínimo, lo que hace es, repito, un Gaussian blur sobre la foto y vean la foto tomada en f1.4. O sea, la diferencia es del cielo a la tierra. No hay ningún punto de comparación entre lo que hace una buena óptica y la inteligencia artificial. Esto fue con el 35 milímetros, porque yo esperaba, sabes, que con un angular quizás la diferencia no fuera tan grande al momento de aplicar el efecto a través del software, ¿no? Pero sí lo es. Vamos a ir viendo las demás ópticas. Aquí tengo el 75 milímetros primo plan, que es un lente maravilloso. Esto es tomado en f8. Fíjense que cuando aplico entonces el mismo efecto, el mismo procedimiento estoy utilizando para todas las fotos, puedo tener un resultado que es ligeramente superior al anterior, porque lo que hace es desenfocar un poquito más, pero vean esa foto con el lente en 1.9, que de paso da un bokeh. Vamos a enseñárselo para que ustedes vean. Fíjense qué belleza el bokeh que da esto. Es un lente de enfoque suave. Recuerden que esto es un lente bastante antiguo, pero que está bastante bien. Entonces, aquí tenemos el 75 milímetros. Se los vuelvo a repetir. Aquí está la foto original, la foto con el desenfoque de Photoshop y después la foto que la moví un poquito, perdón. Vamos a centrarlo otra vez. Ahí está bastante bien ya. La foto ya tomada en f1.9, que es la apertura máxima de ese lente. De ahí pasé al 85 milímetros. Foto en f8, el efecto de Photoshop y la foto tomada en f1.4. O sea, es una cosa ridícula la diferencia entre una y otra. Donde sí se comporta un poquito mejor es en el 100 milímetros. ¿Y por qué? Porque el efecto de desenfoque que hace precisamente este lente STF es de suavizar prácticamente todo y ponerlo así como si fuera una acuarela, ¿no? Una pintura. Entonces, esta es la foto tomada en F8, aunque ustedes no lo crean. Fíjense la belleza de desenfoque que da.
él amplía un poquito, ligeramente, porque no es mucho lo que puede desenfocar, porque ya está prácticamente desenfocado, pero fíjense cuando yo lo llevo a 2.8. Se vuelve ya, ¿sabes? De verdad, una pintura, una cosa espectacular. Yo estoy enamorado de este lente, es un lente que yo me negaba a adquirir porque pensaba que, ¿sabes? Pagar esa cantidad de dinero por un lente que en verdad de luminosidad fuera de 5.6 no tenía ningún sentido, y creo que va a terminar hasta haciendo un review de él porque es algo fuera de serie. Bueno, pero aquí tienen para que vean otra vez. Vamos a enseñarles la foto original en F8 con el desenfoque de Photoshop que prácticamente no hace nada, y después la foto. Vamos con el 135 milímetros. Entonces, aquí tengo la foto original en 135 milímetros en F8, después con el desenfoque de Photoshop, otra vez lo que hace es un ligero desenfoque de blur, y por último el lente. Pero mucha gente dirá, bueno Arturo, pero es que hay una función mejor para desenfocar que no es necesariamente esa, sino que nos podemos ir a la parte de filtro. Estoy utilizando el 35 milímetros para que ustedes vean, y en vez de irme a los filtros neurales, me voy a la parte de galería de desenfocar y busco el de desenfocar iris. Le doy aquí y aquí puedo aumentar la cantidad de desenfoque lo que yo quiera. Pero fíjense, hace un efecto bastante irreal, ¿no? Está mucho mejor de lo que era antes. Vamos a cerrarlo, vamos a moverlo más hacia la cámara. Tiene un problema también de interpretación de los planos, o sea, al final se termina viendo muy real, y la gente me dirá, bueno Arturo, pero tú puedes agarrar y decirle, ok, por ejemplo aquí, y bueno, vamos a esperar que lo haga. Lo hizo sobre la misma capa original, no debía haberlo hecho sobre la capa original, pero puedo crear, vamos a poner que lo pongo aquí encima de este, vamos a desbloquearla, vamos a ponerla encima de la anterior, y vamos a crearle una máscara. Entonces uno con la máscara puede tratar de recuperar y hacer las cosas, pero ya eso necesita cierta experiencia en Photoshop para poderlo hacer bien. Vamos a mostrarle para que ustedes vean. Vamos a agarrar una máscara, vamos a pintar de negro, y voy a agarrar una brocha un poquito más grande para hacerlo así rapidito, para que ustedes vean de lo que me refiero, y bueno, tratar de hacer algo que se vea más lo anterior, ¿no? Que no se pierda tanto. Entonces, claro, tú puedes agarrar y empezar a recuperar parte de esto y tratar de hacerlo bien, haciendo una selección. Vamos a darle otra vez aquí, vamos a hacerlo que lo agarre bien de aquí otra vez. Y puedes jugar con esto y ir sacando un resultado más o menos decente, ¿no? Pero repito, lleva mucho más trabajo, y de paso necesitas mucha experiencia en Photoshop para que se vea de una manera bastante buena, ¿no? Porque tienes el problema también de los planos que la gente detecta, bueno, sobre todo un fotógrafo, alguien que tenga cierta experiencia, cuando haces este tipo de desenfoque, bueno, sí está bien, pero aquí está enfocado y aquí no, ¿por qué? Entonces ya se detecta que hay un software en el medio de ese efecto, ¿no? Entonces no es la idea. El Neural Filter lo hace mejor en referencia a los planos, pero tienes el problema de que prácticamente no hace ningún desenfoque, ¿no? Después de eso nos fuimos a un lugar donde situación nocturna otra vez, con algún tipo de iluminaciones atrás, y volvimos a aplicar otra vez los efectos. Fíjense lo que es la foto aplicándole el Neural Filter del desenfoque de fondo. Este es con el 35 milímetros, y fíjense la foto. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, con el desenfoque de Photoshop y con el desenfoque del lente, ¿no? O sea, creado por la apertura de 1.4. De ahí nos fuimos al 75 milímetros, que hace un desenfoque bellísimo, ese lente de Primoplan de Meyer Optics, el 75 1.9. Otra vez le aplico el desenfoque de Photoshop, que lo que hace es suavizar el desenfoque, y después vean esta belleza del desenfoque de ese lente. O sea, es que ni se acerca, pues. O sea, aquí tienes el efecto de Photoshop y el efecto del lente en su apertura máxima. Vamos después al 85, igual, el efecto de Photoshop, el efecto del lente. O sea, es una cosa maravillosa lo que pueden hacer con una buena óptica. Vamos a verlo ahora con el 100 milímetros, que lo del 100 milímetros, el desenfoque todavía no lo entiendo. O sea, lo entiendo porque el sistema es bastante sencillo, el del STF, pero los resultados que dan son de verdad increíbles. Bueno, vamos a ver, aquí hace el desenfoque del lente, esto es en F8, aplicando el desenfoque del lente, y fíjense este es con el desenfoque del Photoshop, y fíjense lo que pasa con el desenfoque del lente. Es una cosa espectacular la gradación del desenfoque que tiene de un lado a otro ese 100 milímetros STF de Sony, de verdad que
que es una locura, ¿no? Y por último, vamos al 135, el de Sigma. Fíjense, este es con el efecto de Photoshop y este es el desenfoque que se logra con el lente, que quizás no es el más redondito de todos, pero igual el efecto es totalmente diferente al que se puede lograr entonces con un software como Photoshop, que no te da el mismo resultado nunca. Entonces, aquí vemos la comparativa ya de lo que son la parte de la cámara. Yo intenté hacer lo mismo con Luminar, pero tuve un problema y se los voy a enseñar. Bueno, estoy en Luminar ahora con el mismo set de fotografías que tomé ese día. Me voy a la parte de editar. Vamos a agarrar esta fotografía que es la del 35 milímetros tomado en F8, como ven aquí. Vamos a esperar que cargue la imagen, ya la cargó. Le voy a ir a editar y me voy a ir a la parte de retrato con bokeh. Fíjense que no me permite hacer absolutamente nada porque sencillamente no detecta un rostro, no detecta un ser humano y por lo tanto el software no sirve. Y eso nos obligó que, bueno, que tuvimos que salir nuevamente al día siguiente a hacer fotos. Bueno, ahora toca hacer retratos. ¿Por qué? Porque Luminar no detecta objetos, solamente detecta rostros. ¿Y a quién vamos a tener para hacerle esas fotos hoy? Otra vez a María Betania. Pero no perdamos tiempo, María Betania, vamos a hacerle fotos a este bello rostro. Bueno, ya habiéndole tomado las fotos a la modelo preferida de Social Arte, ¿qué nos toca ahora? Bueno, vamos a hacer la revisión y vamos a ver qué tal se comporta con respecto, en el caso de Luminar, a una buena óptica con su inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver, agarrar una foto, ya va, esta es la 35, este con 1.4, este con F8. Y vamos a decirle que aplique un 100% del efecto. Si se dan cuenta, el bokeh queda bastante bonito, hace una relativamente buena selección del sujeto, pero no es perfecta y tiene otros problemas adicionales. Vamos a cerrar aquí para que ustedes vean y vamos a hacer la revisión de la foto. Fíjense en el cabello, o sea, no hay manera de que haga un registro del cabello de verdad que valga la pena. O sea, el recorte todavía deja mucho que desear. Por aquí también. Adicionalmente, cuando uno ve este tipo de desenfoque, bueno, está viendo que está trabajando con una apertura bastante abierta y ya los planos no tienen ninguna lógica. Fíjense que todo el brazo está perfectamente enfocado, el cuello, el cabello. Se ve que, o pareciera que hubiesen recortado la persona y la hubiesen puesto ahí sobre ese fondo desenfocado. Y fíjense también aquí los planos de la grama y de la silla, ¿no? Vamos a ver esa misma foto ahora en el caso de 1.4. Y fíjense que la foto es totalmente diferente. Si uno amplía aquí, se da cuenta que ya el brazo no está enfocado ni el cuello tampoco. ¿A qué se debe eso? A la apertura tan abierta que tiene ese lente. Y ese es en el caso del 35 milímetros. Vamos a ir a otro caso, por ejemplo, al del 135 milímetros. Aquí lo tengo en F8. Fíjense, aquí ya le apliqué, porque lo veo porque el cabello se ve espantoso y no se ve natural. Vamos a ver aquí la parte de editar. ¿Ok? Vamos a ir a la parte de retrato con bokeh, perdón. Vamos a eliminar todo esto para que ustedes vean la diferencia. Vamos a cerrarlo y fíjense cómo está el cabello, ¿no? Se ve una transición natural. Aquí sí se ve un enfoque en la camisa, se ve un enfoque en la persona, pero vamos a aplicarle eso para que ustedes vean. ¿Ok? Y aquí vemos otra vez, vamos a cerrarlo. Y fíjense cómo se ve el cabello antinatural. Aquí no se ve lo mal que se veía el 35 milímetros, pero se ve que no está bien. O sea, hay algo que no funciona en la foto y es justamente que con este tipo de desenfoque, que lo está haciendo bastante bien a pesar de que no es perfecto, definitivamente no concuerda el desenfoque del cuerpo y del rostro, pues que también debería tener parte del cabello desenfocado con el desenfoque estando atrás. Así todo, vamos a compararlo aquí directamente con el F1.8, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia de desenfoque tan bestial que hay. Pero bueno, como Luminar, o por lo menos yo no lo sé, si ustedes lo saben, me lo han escrito ahí abajo, no encuentro cómo poner dos fotos diferentes en el mismo plano, o sea, en la misma pantalla. Vamos a pasar entonces a Capture One para ver esa comparativa. Bueno, entonces aquí les tengo los dos. Aquí tengo el 35 milímetros con el revelado de Luminar. Se ve el cabello espantoso, pero bueno, vamos a ponerlo uno al lado del otro y vamos a poner el 35 milímetros en 1.4. Fíjense la diferencia. Aquí se ve que hace un buen intento en lo que se refiere al desenfoque, pero obviamente no hace un buen recorte ni hace unas buenas transiciones
en la parte de lo que se refiere al desenfoque. Fíjense la grama aquí, fíjense aquí, o sea, es que por más inteligencia artificial que sea, no puede hacerlo de manera perfecta. Vamos a ampliar aquí para que ustedes vean y vamos a ampliar aquí para que ustedes vean, ampliarlo un poco más para que ustedes vean. Fíjense las transiciones cómo están en una y las otras no las entiende. O sea, al menos que tú vayas con un peluquero y te pongas gomina o te cortes el cabello que te quede así como el peinado mío, definitivamente vas a tener problemas después en lo que se refiere a la máscara que hace Luminar, ¿no? Aunque, bueno, vamos a comparar también lo que hacen en la parte del desenfoque, ¿no? Esta es la foto en F8 y esta es la foto con Luminar, ¿no? Entonces, si se fijan, el desenfoque lo maneja bastante bien la parte de lo que se refiere al bokeh y a la área desenfocada de la foto, pero definitivamente lo que es el recorte no se ve nada natural, ¿no? Entonces, vamos a ver en el caso del 75 milímetros. Ok, aquí lo tengo en F8, aquí tengo el efecto de Luminar. Fíjense cómo otra vez está el problema del cabello por todos lados y obviamente las transiciones no son como debería ser. Y vamos a ver la foto del 75 en 1.9, que es esta que está aquí, ¿no? Vamos a darle comando y fíjense, la diferencia es notable. De paso yo veo que Luminar, no sé, cambia la tonalidad de la piel, cambia el color, es la misma foto prácticamente, o sea, con los mismos parámetros, bueno, no los mismos parámetros de cámara porque están utilizando una F diferente, pero sí con el mismo balance de blanco y todo lo demás, o sea, es la misma cámara y es el mismo lente. ¿Por qué cambia tanto el color en uno y otro? Y no solamente ahí, sino también en Photoshop lo noté. Vamos a ver lo que es el desenfoque aquí, o sea, este desenfoque de burbuja que hace este lente, que es una cosa espectacular, y este definitivamente no puede ni acercarse al resultado que origina el Primoplan 1.9, ¿no? Entonces, y se fijan en el cabello también, es una cosa que no tiene ningún sentido los recortes que hace o cómo los hace, y vamos a verlo del otro lado, y fíjense cómo queda eso espantoso, ¿no? O sea, habría que trabajarlo muy bien y dedicarle mucho tiempo, ¿ok? Vamos a seguir entonces con el 85 milímetros con Luminar y el 85 milímetros en 1.4. Vamos a compararlos aquí, vamos a ponerlos otra vez para que encajen. Esto es con Luminar y esto es con el 1.4 de Sony, ¿no? El GM. Fíjense que aquí no ves los pedazos de cabello por los lados, pero parece que lo hubiesen puesto, lo que decimos en Venezuela, una tutuma y lo hubiesen cortado todo alrededor y, ¿sabes? No queda nada de cabello por ningún lado. Fíjense esta línea recta que se ve espantosa, ¿no? O sea, eso no se ve así normalmente. Fíjense cómo son las transiciones. El ojo está perfectamente enfocado, pero el cabello ya está desenfocado. Aquí se ve que para lograr ese desenfoque lo hicieron a través de software. Miren aquí el ojo también está perfectamente enfocado, pero aquí se ve que pareciera que está todo enfocado de hecho, y ves otra vez lo que es la franela y todas las transiciones son, obviamente no las entiende Luminar por más que estemos diciendo de que es inteligencia artificial. Vamos a pasar para lo que pasó a ser uno de mis lentes favoritos en lo que se refiere a retrato y a desenfoque, que es el 100%, el 100 STF, y vamos a compararlos para ver qué tal se ven. ¿Okay? Entonces vamos a ponerlos aquí. Esta es la versión de Luminar y esta es la versión de el lente trabajado aquí aparece 5.6, pero en verdad es 2.8, lo que pasa es que por luminosidad es 5.6, ¿ok? Por el efecto de la disminución de luz que tiene el elemento de apodización que trae el lente, ¿no? Entonces, fíjense lo que es la parte del cabello y vean cómo esto lo maneja, ¿no? Se hace otra vez el recorte ese de Totuma que hizo en el 85 milímetros, que no tiene ningún... Y aquí hizo algo raro en la mano, ya va. Fíjense que aquí la mano no está así y algo hizo en la mano que no sé qué fue lo que hizo Luminar, pero bueno, para que se den cuenta, pues no funciona de manera perfecta y necesita mucho trabajo para que pueda funcionar de manera natural el efecto, ¿no? Y por último vamos al 135 y vamos a compararlo con el de Luminar. Son dos cosas definitivamente diferentes. Y van a ver, ahorita les voy a pasar unos slides donde está ahí comparando de manera directa tanto lo que es la cámara como los retratos que le hice a María Betania, y se van a fijar también que Luminar hace un cambio en la tonalidad de piel que no entiendo tampoco, ni en los colores en general. Y lo vi tanto aquí en Capture One como lo vi en Lightroom y también lo vi en Photoshop.
Entonces, las personas que utilizan Luminar tengan eso en cuenta. Es un excelente software para muchísimas cosas, pero en eso deben de tener cuidado para hacer las correcciones necesarias y que la foto salga como ustedes quieren. Bueno, vamos a concluir. Primero que nada, quiero aclarar que yo no tengo ninguna relación comercial ni con Sony, ni con Sigma, ni tampoco con Photoshop o la gente de Adobe. En tal caso, sí tengo algún tipo de relación comercial con la gente de Luminar, donde tengo un link de afiliado que si quieren adquirirlo, porque es un excelente programa. Pero la gente dirá, bueno, Arturo, ¿tú tienes algo en contra de Luminar o tienes algo en contra de Photoshop? ¿O cómo va la fotografía? No, a mí me parece de verdad maravilloso. Lo que es la inteligencia artificial creo que nos da mayor cantidad de herramientas para terminar expresando lo que uno visualiza antes de tomar la foto. Y eso está perfecto. El punto no era criticar la inteligencia artificial, que me parece que está todavía en sus primeros pasos y que estoy seguro que va a ir avanzando poco a poco, sino simplemente analizar qué tanta era la diferencia y si en verdad la inteligencia artificial al día de hoy podía sustituir una buena óptica o no. Y creo que el resultado es más que evidente. O sea, lo que ustedes pueden lograr con una buena óptica no lo van a poder lograr al día de hoy, repito, noviembre del 2021 con un software. Eso es imposible. Y se los digo porque muchísima gente me escribe después que hago unos reviews o hago unas comparativas de ópticas y me dice, Arturo, al día de hoy vale la pena que tú compres un lente tan costoso teniendo alternativas de software que te hacen ese efecto de bokeh? Y la respuesta es sí, porque el efecto de bokeh que hace no es, ni se parece, ni se acerca, por lo menos de ahorita, a bastantes años, a lo que puedes lograr con una buena óptica. Y entiendo su confusión, pues yo también la tuve. Apenas lanzaron Luminar ahí, salieron 500.000 personas diciendo, sabes, por aquí por YouTube, que sí, que se puede lograr resultados espectaculares en lo que se refería al bokeh. Lo que necesitaba eran unos pequeños detalles. Y eso es mentira, porque hacían comparativas que sí de, bueno, yo estoy tomando la foto en 4 y el otro está en 5.6. Claro, ahí la diferencia es tan pequeña que cualquier ajuste que haga Luminar o haga Photoshop prácticamente se va a acercar a la foto. Pero cuando tú compras un lente luminoso, no lo estás comprando de 4, lo estás comprando mínimo de 1.8 o de 2.8 si se trata de un zoom, pero normalmente también lo buscamos de 1.4. De allí la diferencia es del cielo a la tierra. Y yo quiero hacer una reflexión sobre esto, ¿no? En verdad me preocupa que haya tanta gente diciendo que el software sirve para eso. Ojo, Luminar sirve para muchísimas otras cosas. Photoshop yo lo utilizo prácticamente todos los días, pero lo que se refiere a la propiedad de bokeh, bueno, ninguno de los dos sirve. Vamos a estar claros. Lo de la sustitución de cielos, lo de eliminar los cables que viene ahora, todo eso de verdad que lo hace maravillosamente bien, porque si lo hace, yo lo he probado y de verdad que funciona. Pero lo que se refiere al bokeh, que tanta gente está diciendo por ahí que sí funciona, es que no funciona. Lo probé no solamente en F8, por ser exagerado, también lo probé en 5.6, lo probé en F4, pero no iba a hacerle a ustedes todas esas comparativas porque sencillamente se iba a hacer un video interminable. Y en ningún caso se acercó siquiera a un 20% de lo que se logra con la óptica. Y por eso es importante que no solamente ustedes, sino yo también revisemos con mucho cuidado los comentarios o las recomendaciones que nos dan por este medio, que es un medio maravilloso. YouTube es un medio maravilloso, pero hay mucha gente que solamente repite lo que le dice la marca que digan. Y definitivamente en este caso en específico no es así. Que esperemos que en algún momento lo sea.
Ojalá que sí, porque definitivamente a medida que estos software van avanzando, nos van permitiendo a nosotros lograr muchas más cosas. Yo no tengo nada en contra de la inteligencia artificial ni contra los avances de los software. De hecho, hace poco hice un review del nuevo Lightroom, que no lo han visto, se lo dejo aquí, y me parece impresionante lo que hace en la parte de selección, así también como lo que está haciendo Photoshop en su nuevo algoritmo de selección a través de inteligencia artificial. Pero eso, como dijo Conchita, es harina de otro costal. Aquí nos estamos refiriendo exclusivamente a la parte de desenfoque y bokeh logrado a través de la óptica o a través del software. Así que si quieres lograr un resultado un poco más artístico, lograr esos desenfoques y aislar el sujeto para que la mirada del observador se dirija directamente a él, bueno, invierte aunque sea un poquito en un lente 50-1.8, 35-1.8 también, que son económicos y que te van a dar un resultado ya diferente. Después tú determinas si te gustaron esos resultados, si inviertes más o menos para otras ópticas y decides también seguir por ese camino. Porque te repito, el software no va a lograr el resultado que estás buscando o que has visto en otras fotografías en las redes sociales. Bueno, pero no solamente quiero transmitir mi opinión, también quiero leerla de ustedes. Por favor, no dejen de escribirme en los comentarios, que ustedes saben, los leemos y los respondemos todos. Si quieres compartir tus imágenes conmigo, no te olvides también de seguirnos y etiquetarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video. ¿Y estoy con quién aquí? Hola, ¿qué tal? Saludos a mi mamá, mi papá, toda mi gente de Santa Rosa. Bueno, y me encuentro aquí en el parque de Turia. ¿Adivinen con quién? Hola, saludos a mi mamá, mi papá, toda la gente de los taladros. Bueno, y ahora toca hacer una sesión de retratos también, porque Luminar no detecta objetos. Y para eso, ¿a quién vamos a tener de modelo? Estaba muy lejos, no puedo. Salté como ella. Ok. Parecía un sapito. Bueno, y ahora toca hacer retratos, porque adivinen qué, Luminar no detecta objetos, solamente detecta rostros. ¿Y a quién vamos a tener de modelo para el día de hoy? Adivinen. Me quedé pegadito, ¿verdad? Bueno, y ahora toca hacer los retratos. ¿Por qué? Porque Luminar no detecta objetos, solamente detecta rostros. ¿Y a quién vamos a tener de modelo hoy? Ojalá que sí salga porque ya hemos repetido esto muchas veces. Y lo vamos a tener que volver a repetir. Está haciendo piernas.